la Argentina claramente está en otro régimen inflacionario, es decir, distinto al que había antes de Milei. Es decir, la inflación en algún momento llegó casi al 300% anual. La aceleración inflacionaria, midiendo últimos 12 meses. Milei rompió esa lógica de aceleración inflacionaria con un plan que funcionó para eso. Digamos, funcionó para evitar el escenario catástrofe, el escenario peor, el escenario de hiperinflación. Y la Argentina sin duda está en un nuevo régimen inflacionario, que es estas inflaciones de alrededor del 30%, hoy está en el 32,6% anual, últimos 12 meses, llegó a estar un poquito más baja, cerca del 30%, se acelera en los últimos meses, pero claramente es un régimen inflacionario totalmente distinto del que había en el gobierno anterior, donde había una aceleración inflacionaria muy grande. Y yo creo que el gobierno en ese aspecto tiene un éxito, que es haber cortado el riesgo inminente de una espiralización total de la economía y un desmadre de inflaciones arriba del 300, 400, 500%, no lo sabemos. Eso se ve bien claramente acá, pero están pasando cosas en el programa económico que te llevan a que no es lo mismo bajar la inflación de más del 100%, y Milei, insisto, heredó una inflación de más del 200%, que en algunos, con todos los precios atrasados, con las tarifas públicas atrasadas, con los servicios privados atrasados, con los combustibles atrasados, y con el dólar recontra atrasado, todo lo que le dejó el gobierno anterior, Alberto Fernández y Massa, claramente necesitaba primero sincerar todos esos precios y después aplicar un plan antiinflacionario, ¿no? Es decir, un plan de estabilización. A diferencia de otras experiencias, lo he contado 800 veces, se hizo todo junto porque no había tiempo. No es como le pasó a Zurruil en el 85 con el plan austral, que previo a junio del 85 había aumento de tarifa fuertísimo, devaluación, aumento de combustibles, y en un momento se hace el plan de estabilización en junio del 95 y casi se fija el tipo de cambio, tarifas, salarios, combustibles no aumentan y se hace una desinflación muy rápida. Lo mismo con Cavallo en la convertibilidad. El 90 fue el año de vale todo, incluso a principio del 90 empieza con el plan Bonex, se le pone un bono, se incautan todos los depósitos en pesos y se les da a los tenedores de depósitos en pesos en el sistema financiero, en depósito a plazo fijo, un bono a 10 años, el plan Bonex, en dólares. Pero además hay devaluación, suba de tarifas, es decir, un año de sinceramiento de la economía. Y Cavallo lanza en abril del 91 el plan de convertibilidad, donde se fija el tipo de cambio 1 a 1 y no hay más aumentos de servicio público ni de nada, ¿no? Está prohibida la indexación, se prohíbe la indexación, es decir, ajustar por precios del pasado en toda la economía. Acá había que hacer todo junto. Y el plan en ese aspecto, fíjense de nuevo este gráfico, funcionó porque a la aceleración inflacionaria adicional que llegó casi a 300% últimos 12 meses, que es lo que ven ahí, bueno, después hubo un proceso de desinflación y la economía en algún momento arrancó, después de la recesión inicial, hasta abril, mayo, primer semestre de 2024, la economía recuperó. Y no solamente recuperó nivel de actividad, sino que obviamente también recuperó parte del empleo que había perdido en ese primer semestre del año. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Porque los datos ahora, no solamente más allá del 3,4%, vamos a analizarlo con Menescaldi, yo creo que el dato es muy malo, entre otras cosas porque no está. Todo el impacto de aumento de combustible no está en el 3,4%. Está una parte. Está la mitad del aumento de combustibles que hubo del 20%, la mitad, porque se aplicaron a partir de mediados de marzo, está la mitad en el 3,4%. Y además hubo una estacionalidad muy favorable, es decir, jugaron los precios estacionales de manera muy favorables. De hecho, cuando uno ve la inflación núcleo,
Ahora, esperen que la tengo en otro lado. ¿Dónde la tengo? La inflación núcleo. Pensé que lo había copiado. Bueno, la inflación núcleo dio 3,2%. Los precios regulados, es cierto que estás con aumento de tarifas de servicios públicos por arriba 5%, pero la inflación núcleo dio 3,2%, ¿no? Sacándole precios estacionales y precios regulados. Es decir, inflación de 3%, la núcleo. Alguno podrá decir, bueno, pero en esa núcleo tenés el precio de la carne que volvió a subir fuertemente, 7-8% en marzo, sí, es cierto. O tenés parte del impacto de combustibles, sí, es cierto. Pero el dato es malo de donde se lo mire. Y sobre todo porque se da ese dato de inflación en un contexto de caída del empleo. Y los datos que me preocupan, por eso digo, algo está pasando ahí en la economía real, son los datos que también dio a conocer ayer el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Estamos todo bien, ¿no? Con el chat, estamos bien sin... No se buguea, como dicen los chicos, no se congela, estamos todo ok. Ahora hablamos un poquito de la encuesta. Fíjense este dato que dio ayer el Sistema Integrado Previsional Argentino, el dato de empleo registrado en el sector privado, es empleo asalariado privado. La de abajo es el sector privado formal. Fue el dato de acá de enero, que volvió a caer el empleo privado registrado. Fueron unos 3.000 puestos de trabajo menos. Pero lo que uno ve, se ve claramente desde mayo de 2025. Fíjense lo que es esto. Todos los meses, de mayo de 2025, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses consecutivos de caída del empleo asalariado privado registrado. Entonces pasaste de menos 105.000 puestos de trabajo que tenía Milei respecto a noviembre 2023, cuando el mes anterior a asumir se habían perdido 105.000 puestos de trabajo asalariado privado registrado, y ahora estás en menos 200.000 puestos de trabajo privado registrado. ¿No? Esta es la variación absoluta que mide el Sistema Integrado Previsional Argentino. La preocupación es esta tendencia. Vuelvo al gráfico, mostrarme porque esto es importante. Es la tendencia, es decir, acá esto se te da con una aceleración inflacionaria. Es decir, se te acelera la inflación y te cae el empleo privado registrado. Después el gobierno, no, porque se están creando informales, esto que lo otro. El INDEC, cuando tomó segundo semestre del año pasado, también mostró destrucción de empleo, considerando incluso los que se creaban en el sector, ahora lo van a ver, en el sector monotributista. Es decir, muchos de los que pierden empleo en el sector privado, en una empresa, en una fábrica, en un empleo privado formal, obviamente después se sacan un monotributo para poder facturar, qué sé yo, por Uber o por Rappi o por cualquier emprendimiento que hagan. Pero aún contando ese tipo de empleo, ponele esa aumento de los monotributos, o aún contando el empleo informal, y destrucción de empleo. Pero lo preocupante es la tendencia. Es decir, vos hiciste el plan de estabilización, hubo una caída fuerte del empleo formal, como hay en la Argentina siempre que hay una devaluación, una aceleración de la inflación y una caída del nivel de actividad, como hubo en el primer semestre del 2024. Después, desde julio de 2024, el empleo empezó a crecer, nuevamente el empleo privado, asalariado, registrado, empezó a crecer hasta diciembre de 2024. Fíjense que creció prácticamente más de 30.000 empleos en ese segundo semestre de 2024. Después entró en una especie de serrucho, en un mes caía, en otro mes crecía. Esto fue hasta mayo de 2025, que más o menos se mantuvo. Fíjense que estaba más o menos el mismo nivel, o incluso en mayo de 2025 creció un poco respecto a diciembre de 2024, pero después hay 8 meses consecutivos de baja, y el último dato es este que se conoció ayer, de enero, del empleo asalariado privado registrado. Entonces, obviamente que suenan las alarmas en tu plan económico, y hay toda una discusión de cómo sigue tu plan económico ante esa situación. Vuelvo de nuevo al gráfico. Lo de arriba es
el empleo público. Digamos que vas menos 77.000 puestos de trabajo menos, fundamentalmente en el sector público nacional. Este es el empleo público, pero bueno, eso es la motosierra, eso es algo buscado. El problema es que cuando vos vas en un proceso de destrucción de empleo en el sector privado, o al revés, cuando vas en un proceso de destrucción de empleo del sector público, que es el buscado para darle espacio al sector privado, si vos estabas en esta parte, en julio de 2024, donde la economía empieza a recuperarse con una recuperación fuerte, suba fuerte del crédito, mejora del salario real y a su vez crecimiento del empleo, es una cosa porque está cayendo el sector público y expande, recupera el sector privado, y otra cosa es acá, donde el sector público sigue contrayendo puestos de trabajo y el sector privado lleva 8 meses consecutivos de contracción del empleo asalariado privado registrado. Con lo cual, si uno mira en la era Milei, tenés 280.000 puestos de trabajo menos privados y públicos asalariados. ¿Se entiende? Pero lo que tenés que ver es el empleo privado, lo que te está pasando en el empleo privado. Esto último se da con la aceleración de la inflación. Entonces, con esta foto, después vamos a desmenuzar bien los números del índice. Esto está medio loco. Con Menescaldi, por eso no me quiero meter demasiado en eso, pero sí me quiero meter en la discusión que da Milei respecto a esto. Traje un libro de Friedman que reúne varios de sus artículos y ahora voy a leer algunos párrafos. También vamos a ver lo que pasó con Chile, pero el presidente ayer en su discurso, obviamente nadie lo cortó porque nadie entiende nada, ni en los medios de comunicación, ni en general. Es decir, el presidente se pasa 15 minutos explicando la curva de Phillips, Friedman-Phelps, Lucas, expectativa adaptativa, expectativas racionales, nadie entiende nada, pero todos repiten en los medios de comunicación según de qué lado están de la grieta. Entonces, lo que te aconsejo, yo sé que gran parte de los que están en Ahora Play, hay muchos, y me sorprende, algunos de mis viejos profesores, algunos de los economistas que estaban enojados conmigo en los 90, cuando algunos estaban en la función pública con Cavallo, es decir, monetaristas, heterodoxos, ortodoxos, que ven este stream, además de empresario, pyme y demás. Pero lo que voy a hacer en los próximos minutos es analizar un poco lo que dijo el presidente para que se entienda cómo el presidente pone la discusión teórica de lo que le está pasando con el plan de estabilización, pongámosle. Y me voy a tomar varios minutos para que ustedes traten de entender lo que está planteando el presidente, y después creo que el presidente hace una falacia del hombre de paja, como le gusta decir a él. Es decir, arma un hombre de paja que lo hace decir los cuestionamientos de la política económica que a él le gustaría, que podrían ser los cuestionamientos del kirchnerismo. Es decir, dale a la maquinita, tener un poco más de inflación, actividad económica, pero eso no son los cuestionamientos que hoy hay al plan económico. Entonces quiero ponerlo en perspectiva y después cada uno saque su conclusión. De nuevo, yo sé que este es un stream, muchos dicen aburrido y demás, por eso nos siguen los que están interesados en entender y aprender economía. Muchas de las cosas que voy a explicar para el que es economista, obviamente le van a parecer obviedades, incluso para los que son estudiantes de economía de tercer o cuarto año le van a parecer obviedades, o les va a refrescar alguna vieja lección de economía. Para el resto, que no es economista, le va a parecer algo totalmente novedoso. Pero bueno, esto es lo que ayer durante 15 a 20 minutos explicó el presidente. Nadie de los que estaba ahí, sí, obviamente los economistas estaban ahí, los empresarios que han estudiado economía que estaban ahí, estaba en la ANCHAMP, en la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, pero de los políticos que estaban ahí nadie entiende nada, digamos. Entonces, yo quiero aprovechar esto que ha planteado el presidente Milei, que me parece interesante, porque por lo menos busca de alguna manera defender su plan económico con argumentos más sofisticados de lo que tenía, por ejemplo, Alberto Fernández, que decía, vamos a darle la guerra a la inflación, y tenía 6 puntos del PBI de déficit fiscal y de emisión monetaria, y anunciaba un acuerdo de precio. ¿Qué sé yo? Y tenía cepo, y tenía el dólar pisado, iba con un crawling peg del 1%, nada, cualquier cosa.
Entonces, obviamente lo del presidente es otra cosa, más sofisticada, pero creo yo que obviamente el presidente sabe lo que está explicando y tengo entendido que está usando sus conocimientos de economía para poner el debate donde creo yo no está, justamente para darle, si se quiere, un lustre político o una contienda política. Y como del otro lado, los políticos de la oposición son en general todos muy, muy chatitos, es decir, no tienen ningún conocimiento de nada, y tampoco saben cuál es su plan económico alternativo, si a Milei le pasara algo, o si Milei no fuera reelecto el año que viene. Entonces, digamos, están todos desconcertados, porque no tienen idea de lo que hay que hacer en la economía. Unos dicen, bueno, lo que pasa hay que subir los aranceles, otros dicen, no, vamos a darle el plan platita, que le pongan más pesitos en la calle, no saben, no tienen idea cómo. Entonces, de nuevo, si les interesa escuchar este segmento, bienvenidos. Si no les interesa, pónganse a scrollear en Instagram o en TikTok, diviértanse un rato, los influencers del oficialismo, del mileísmo, los influencers del kirchnerismo, y nos vemos en un rato. Pero los que siguen el programa y ahora Play, y les interesa, y ahora los voy a leer en el chat, quédense, pues me parece interesante poner en perspectiva la discusión que hay ahora con la inflación acelerándose, no ahora el 3,4%, sino lo que está pasando en los últimos 4 o 5 meses en un contexto en el cual te cae el empleo, obviamente se desplanchó el crédito y la pregunta es cómo se pone en funcionamiento nuevamente la economía, manteniendo y cuidando un sendero de desinflación o por lo menos estos niveles de inflación, es decir, este régimen inflacionario que es distinto al anterior, el 200, 300% anual de inflación. Mirá el corte 1, ¿no? De inflación, Milei diciendo obviamente lo obvio de la inflación que le repugna, el 3,4%. Habitualmente los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Es más, nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación. Bueno, ahí está Milei donde dice, bueno, voy a hablar. Y después habla, ¿no? Habla un poquito de... Pone el 2, habla de la guerra, de la carne, después lo vamos a analizar eso con Sebastián Menescaldi. No lo pongas el 2, lo vemos después con Menescaldi, cuál es el impacto de la guerra y la carne, el combustible. Después insiste con que el plan económico está en el rumbo correcto, que hay que tener paciencia. Ahora pongamos el corte 3. Lo único que hay que hacer es tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno se desespera toma malas decisiones y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica. Ahora bien, entonces, dicho esto, que estos factores puntuales van a desaparecer y la inflación va a caer, también tengo otra buena noticia, y es que la demanda de dinero ha empezado a crecer. Si nosotros decíamos que si sube la tasa de interés en simultáneo con el tipo de cambio, implica que la demanda de dinero está cayendo y eso me va a poner presión en el nivel de precios y se me va a manifestar como una aceleración inflacionaria, tendríamos que empezar hacia adelante a ver el efecto opuesto porque está subiendo la demanda de dinero. Bueno, el presidente asocia
mucho del éxito de su programa económico a la estabilidad del tipo de cambio, es decir, que el dólar se mantenga estabilizado, porque lo ve como el correlato de que los argentinos no corren al dólar y que quieren los pesos. No me voy a detener acá a explicar esto, porque además estamos en un momento especial, hemos contado donde hay una oferta muy grande de dólares, el gobierno se maneja con pragmatismo y cuidado y está haciendo lo que todo el mundo le decía que tenía que hacer, que era comprar dólares y acumular en las reservas del Banco Central, ¿no? Después hay una discusión respecto de cómo compras los dólares. Porque una forma de meter pesos en esta economía es comprar dólares sin después retirarlos, sin lo que se llama esterilizar. Que eso es lo que dice el acuerdo con el fondo, que tenías que comprar dólares para monetizar la economía, ¿no? Pero no me detengo ahí, sino que me quiero detener cuando el presidente plantea la discusión más teórica, cuando el presidente habla de que los econochantas, los periodistas, plantean que hay un trade-off entre inflación y desempleo, o inflación y nivel de actividad, y que además de ser una burrada, es una discusión que no lo van a llevar porque eso significaría, ¿qué quieren? Plan platita. Y eso es lo que quiero explicar, donde yo creo que el presidente hace una descripción teórica muy bien de cuál es la discusión hoy en la economía entre inflación, desempleo o nivel de actividad, pero comete una falacia respecto a los que lo critican, digamos, o dónde ponen el problema los que lo critican. Fíjate lo que plantea. Pensaba en una curva de Phillips con pendiente positiva, todos inspirados ¿en quién? En el caso argentino. Y no puede ser que los únicos que no hayamos aprendido seamos nosotros. Es tremendo. Entonces, dicho esto, además el círculo rojo, los periodistas, los econochantas y demás plantean un falso dilema. No, hay que inflar, hay que estimular y hay que hacer esto y esto va a permitir ganar elecciones. Es falso. Ese brazo del proceso decisorio es falso. Es falso. Porque si ustedes cambian la política económica, pasan a mentirle a los agentes, pasan a engañar a los agentes, pasan a defraudar a los agentes, ustedes van a dinamitar la reputación. Si ustedes dinamitan la reputación, no son creíbles. Y si ustedes no son creíbles, no solo que no van a lograr expandir, además van a ir para atrás, con lo cual se les va a venir encima, el resultado va a ser infinitamente peor y obviamente eso nos va a castigar en las urnas. Con lo cual, lo que nos están proponiendo es que nos suicidemos y no lo vamos a hacer. Pero no solo eso. La teoría económica y la evidencia empírica dice que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. En la última reunión de gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recontando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo. Bueno, ahora vamos a hablar en unos minutos con Sebastián Menescaldi. Gracias, Sebastián, por venir. Vamos a hablar un poquito del índice de inflación y demás, pero quiero completar un poquito esto que dice el presidente, muy interesante, respecto a la discusión teórica que hay de inflación, desempleo y qué ver para adelante. Lo que dice Milei, y lo voy a explicar ahora, pues no voy a ponerlo a Milei explicando la curva de Phillips, Friedman Phelps, Lucas, expectativas racionales. Se lo voy a explicar yo más brevemente, pero ayer se tomó tiempo para explicar esto. Y la explicación está perfecta. El tema es que, creo yo, después él construye una falacia del hombre de paja, digamos, construye
un interlocutor que podría ser algún economista del kirchnerismo, aunque no está claro qué quiere el kirchnerismo, que le plantea supuestamente ese interlocutor que con un plan platita hoy solucionás las cosas, es decir, como que dándole a la maquinita del Estado hoy solucionás las cosas. Voy a explicar lo que, por eso me traje hoy este libro de Friedman. El que quiera tener un ingreso a Milton Friedman puede leer este libro, que además está publicado hace mucho tiempo acá, que se llama, lo tradujeron Los perjuicios del dinero, pero puede ser Los misterios del dinero, es decir, y es una serie de artículos, 9 artículos publicados por Friedman, que resumen perfectamente todo el trabajo que Friedman hizo en un artículo clásico con Anna Schwartz en 1963 sobre la historia monetaria y en particular la historia monetaria en Estados Unidos. El libro es fantástico, lo he citado en otras cosas, pues Friedman era un genio divulgando, porque cuenta desde la época, no sé, de la historia antigua hasta la prehistoria, te puede contar la historia del dinero, Friedman, porque las metáforas que utiliza son siempre entretenidas, porque además te abre la cabeza respecto a distintos procesos históricos que llevaron a la hiperinflación, la guerra civil de Estados Unidos, la República de Weimar. Es decir, repasa la historia estudiando y analizando lo que él cree que es el gran problema de inflación, que es el dinero, la oferta monetaria, digamos, la expansión desmedida del dinero circulante, que puede ser dinero o puede ser el oro en algún momento, cuando había patrón oro, pero desde la década del 70, cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, aunque hubo una discusión similar a principios del siglo XX, ¿no? Respecto a esto, porque los países europeos también abandonaron el patrón oro en ese momento, dice Friedman, la inflación queda en manos de los gobiernos. Queda en manos de los gobiernos, porque el dinero se convierte en un dinero fiduciario que solo depende de la decisión política de emitir o no emitir, digamos, sin ningún respaldo. Porque Estados Unidos no tiene ya más lingotes de oro respaldando al circulante. Pero bueno, ¿a qué voy? Milei habla de la curva de Phillips. Phillips era un economista intrascendente desde el punto de vista teórico, pero que encontró una correlación a lo largo de una correlación histórica, plantea él, en Estados Unidos de 50, 60 años, en el cual decía que había una correlación, no una causalidad, sino una relación entre la tasa de desocupación y la tasa de inflación, ¿no? La tasa de desocupación que se asocia al nivel de actividad y la tasa de inflación. Esa correlación que encontró en algún momento y que más o menos encajaba perfecto, primero con la teoría keynesiana y después con la teoría de los neo-keynesianos, y que más o menos mostró cómo funcionaba el mundo, pongámosle, por lo menos Estados Unidos, los países centrales, hasta la década del 70, desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, esa correlación funcionaba más o menos perfecta. Friedman es el primero, con Edmund Phelps, que cuestiona esa relación de la curva de Phillips entre desempleo e inflación. La idea era así, como la curva tenía pendiente negativa, si vos tenías un poquito menos de desempleo, es decir, te movías hacia arriba de la curva, ¿no? La curva era negativa, tenía en el eje Y, en las ordenadas, inflación, en la abscisa, en el eje X, la tasa de desocupación. Si vos te movías un poquito hacia la izquierda en la curva, con menos desocupación, te ibas a mover hacia arriba con la inflación, ¿no? Y al revés, si te movías hacia la derecha, ¿no? Bajando la inflación con más desempleo.
la interpretación de eso, que Friedman la agarra y la explica muy bien, era, para que se entienda rápidamente, era, bueno, si hay un poco más de inflación, como los agentes que marcan los precios se mueven más rápidamente que el sector trabajo, que los empleos a la hora de negociar sus acuerdos salariales, si hay más inflación, van a caer los salarios reales y con salarios reales más bajos eso va a impulsar el empleo. Más o menos esa era la idea. Entonces, eso calzaba con algunas ideas keynesianas, aunque después quiero mostrarle, de hecho Friedman cita al Keynes de 1920 diciendo que la inflación es lo peor que puede pasar a una sociedad, que la inflación es la puerta y la hiperinflación es la puerta de las dictaduras, de las revoluciones, de los peores males que puede suceder una sociedad, porque significa la anomia, eso decía Keynes en 1920, antes de escribir la teoría general, en el 37. Pero básicamente la idea era esa, ¿no? Que vos podías estimular el nivel de actividad, pongámosle de una manera con el sector público, y eso financiarlo con una expansión monetaria, y en el corto plazo eso te iba a tener un efecto real en la economía, porque en el corto plazo, veámoslo así, se adelantaban los precios, caía el salario real, eso impulsaba el empleo y generaba un efecto real en la economía de mayor nivel de actividad y de empleo. Llega Friedman con Edmund Phelps y dice, no, yo siempre dije que la inflación, y después se los leo si quieren en este libro, justo el momento en el artículo donde dice la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, Friedman toma la ecuación clásica de M por B corta, es decir, la oferta monetaria por B corta, que es la velocidad de circulación del dinero, cuántas veces pasa de mano en un año un mismo billete en la economía, es igual a P por Q o P por T, es decir, precios por producción en la economía. Esa era una fórmula de fines del siglo XIX que un economista, Irving Fisher, que Friedman dice el economista más grande de la historia de los Estados Unidos, le da base a lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Donde plantea justamente que todo depende de la oferta monetaria, porque cualquier cosa que hagas con la oferta monetaria, lo que te va a modificar es P, es los precios. Si aumentás la oferta monetaria, te va a aumentar los precios, o si aumenta la velocidad de circulación del dinero, porque hay, qué sé yo, una situación donde todo el mundo quiere mover más, te va a mover los precios, pero no va a tener impacto en T, en la producción, en la economía real. Hay otras variantes, que es las que explica ahora el ministro de Economía, que es la caída de la demanda de dinero, es decir, que la gente no quiera tener pesos, aunque haya una misma oferta monetaria. Friedman se basa en la oferta monetaria, fundamentalmente, porque dice que la caída de demanda de dinero es muy excepcional, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Friedman dice, los agentes, con Phelps, dice, se adaptan a lo que hacen los gobiernos. Miran para atrás y dicen, bueno, esta suba de precios no se dio solamente en mi sector, sino que se está dando en toda la economía. Entonces, rápidamente, el sector trabajo empieza a pedir aumentos salariales equivalentes o mayores a la suba de precios. Entonces, lo que muestran, por eso Milei habla de usando expectativas adaptativas, mirando lo que pasó con los precios anteriormente, lo que muestran es que esa curva de Phillips que te mostraba cierta correlación entre el desempleo y la inflación no es tal, porque vos podés estimular en el corto plazo, dice Friedman, la actividad económica, metiendo más dinero en la economía, generalmente a través del sector público, pero eso
que en el corto plazo te puede significar un aumento del empleo, una caída de la desocupación y mayor inflación, después te van a ajustar todos los agentes y lo único que te va a significar, porque van a subir los salarios, vas a tener toda una nominalidad mayor en toda la economía, pero en términos reales vas a volver a la tasa natural de desempleo que se mueve por otras cosas, por el cambio tecnológico, por la productividad, por otras cosas en la economía. Entonces, todos los gobiernos que quieran hacer política monetaria expansiva o que hagan gasto keynesiano no, financiado con emisión monetaria, ahí hace una diferencia entre si vos estás haciendo expansión del gasto, pero con superávit fiscal, bueno, en realidad ahí no tendrías expansión del gasto, pero respecto a cuál es la financiación, si la financiación es puramente con emisión monetaria o no, pero bueno, no me quiero meter en eso. Lo que dice es, lo único que va a generar es una curva de Phillips vertical, es decir, que vas a estar en el mismo nivel de desempleo, pero con muchísima más inflación. Y cuando tenés más inflación, se pone en cuestionamiento todo tu sistema político, tiemblan los gobiernos, hay anomia en la sociedad, se generan los peores de los males. Estoy explicando esto porque ayer se tomó 20 minutos el presidente en explicarlo y nadie entiende de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que la audiencia tampoco entiende. No, por eso no entiende nadie y los políticos de la oposición no entienden nada, pero quiero explicar, Milei lo explicó bien, pero yo tengo una diferencia respecto a lo que él considera después lo que le están cuestionando a su política económica. Obviamente Milei sabe de esto y entiende todo, pero usa muy hábilmente el argumento para construir un opositor que aparte no entiende nada del opositor, porque no sabe ni de qué está hablando Milei, pero construir un opositor que la alternativa es darle a la maquinita y pasar un plan platita. Ese es un poco el... Este cuestionamiento que hace Friedman de la curva de Phillips, obviamente, tiene un gran hecho en la realidad que termina con la discusión de la curva de Phillips y termina con la discusión de los neo-keynesianos y termina con la discusión de... y Friedman es el gran ganador de esa discusión en teoría económica cuando ocurre la crisis del petróleo y la estanflación en la década del 70, porque hay estancamiento económico, aumento de la desocupación con suba fuerte de la inflación. Entonces, Friedman se convierte en el gurú mundial, aparte de que era un genio, se convierte en y gana el premio Nobel y obviamente se pasea por el mundo. Y ya contamos, y después voy a engancharlo con este otro libro que contamos la semana pasada con Sebastián Edwards, el autor, miren que está en la tapa, Milton Friedman, del milagro chileno, donde Friedman viaja 2 veces a verlo a Pinochet, pero voy a contar justamente que el milagro chileno no es los discípulos de Friedman, que Friedman dice, son unos fracasados. Se perdieron. Ahora, claro, son otros discípulos también de Friedman o de Harberger, pero que después le invocaron. ¿Por qué? Porque no fueron dogmáticos. Pero bueno, después de Friedman, ahí en la década del 70, aparece la escuela de expectativas racionales, ¿no? Que venía desarrollándose anteriormente, pero lo que plantean es que justamente esta idea de usar el gasto público, la expansión monetaria para generar efectos en la economía real, no te sirve ni siquiera en el corto plazo. Hay como una especie de... Friedman decía, y la teoría cuantitativa, que había una neutralidad del dinero, que vos podías darle a la maquinita acá, pero que en el mediano plazo y largo plazo no tenía ningún efecto real, porque te aumentaba toda la nominalidad de la economía, en el corto plazo sí, te aumentaba la producción, lo que fuera el empleo, pero en el mediano y largo plazo volvías al mismo estado de actividad y de desocupación que antes, pero con más inflación. Entonces el dinero era neutral, no podías con la emisión monetaria generar cambios en la economía real. Lo único que te generaba es más nominalidad, más inflación, más quilombo en la economía. La escuela de expectativas racionales, con Robert Lucas, también con Sargent, con Wallace, pero básicamente con Lucas en este caso, lo que plantea es que, y por eso se engancha con esto que dice Milei, no quiero engañar a la gente. En realidad no podés engañar a la gente, y menos en la Argentina. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque dice, expectativas racionales no es que los actores, viendo el pasado, van a empezar a reclamar aumentos salariales y más aumentos de precios, y entonces no va a haber efecto en la economía real, sino que se van a anticipar a las decisiones del hacedor de política económica, al Banco Central
o al gobierno de turno. Entonces, cuando vos quieras hacer un plan platita, expandiendo la oferta monetaria, tal vez te sirve muy cortamente, porque en ese momento puede haber mayor actividad, mayores precios, y esto que contaba, cae un poco el salario real, aumenta el empleo, pero rápidamente los actores se anticipan, expectativas racionales, ya saben lo que vas a hacer, y cuando vos estás tirando el plan platita, inmediatamente te aumentaron todos los precios, todos los salarios, y no tenés ninguna mejora en la economía real, porque es el mismo estado, el mismo punto de equilibrio de actividad y de empleo, pero con una inflación mucho más alta. Es puramente nominal, es puramente inflacionario lo que vos puedas hacer desde el sector público. Entonces, ¿qué dice Milei? Dice, me están pidiendo que engañe a los agentes, que engañe a la gente haciendo un plan platita. Pero no, la puedo engañar un corto plazo, pero después se van a dar cuenta, van a empezar todos los aumentos, todas las remarcaciones y vamos a volver atrás. Yo cuento esto y cierro y vamos a hablar con Sebastián. Esto solo lo podemos hacer acá en el stream de Ahora Play. Yo cuento esto, primero para el que quiere escuchar y agarrar los libros, puede leerlo, entonces puede entender un poco lo que dice el presidente y enarbolar si está de acuerdo o está en contra, sacando los influencers y propagandistas de Milei, que están dando vuelta por todos lados, del kirchnerismo, que dan también por otro lado, dicen, no se sabe tampoco qué piensan, porque no hay una estructuración desde la oposición del peronismo, no se sabe qué piensa hoy el peronismo en términos económicos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Paradójicamente, los gobiernos en los países desarrollados, la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos, mírenlo a Trump ahora, no toman muy en cuenta las expectativas racionales hoy y se manejan con lo que podríamos llamar un neoliberalismo o neo-keynesianismo que Milei critica duramente, porque en general la Reserva Federal considera que cuando una economía está en un estado de subempleo, de mucha desocupación y baja nivel de actividad, lo que hace es, comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, emitir, con esa compra de bonos, expandir la oferta monetaria y generar un efecto sobre la economía real. No me voy a meter en eso, pero Friedman criticaba eso también, porque decía que tenía que haber discrecionalidad en la intervención de los gobiernos, tenía que haber reglas permanentes. Y uno ve que los gobiernos se manejan hoy con total discrecionalidad. La Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos. Si Friedman lo llegara a escuchar lo que dice Trump, todos los días le agarra un infarto Friedman. Es decir, Friedman agarra y dice, no, yo no quiero vivir en este mundo, digamos. Trump apretándolo al presidente de la Reserva Federal para que baje la tasa de interés, para que compre bonos del Tesoro y emita dólares. Una locura, diría Friedman. No me quiero meter en esa discusión. Lo que sí es cierto, que en la Argentina, yo creo que sí, los agentes son tan avesados que la Argentina ha tenido tantas crisis que se manejan con expectativas racionales respecto al comportamiento del gobierno. Y el mejor ejemplo fue lo que le pasó a Alberto Fernández y Massa en la devaluación de agosto de 2023. Es decir, devaluaron, pues decían que le pedía al FMI y demás porque tenían el dólar súper atrasado, no tenían dólar, tenían cepo, necesitaban un desembolso del fondo, pero hicieron un plan platita, es decir, emitieron porque no tenían otra, no tenían de dónde sacar, y volcaron pesos a la calle. Eso duró 2 meses. Es decir, la aceleración inflacionaria fue inmediata. Nunca había pasado que inmediatamente después de una devaluación o de un plan platita, en 2 meses la inflación se te acelerara, se te triplicara, no sé, de 3%, 4%, pasara a 12%. Entonces, claramente, hoy no es la discusión esa la que hay respecto al programa económico de Milei. Lo que quiero, y con esto cierro, acá la discusión es la siguiente. Milei dice, bueno, ¿qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo un plan platita? Que emita y que eso me mueva. No,
no sé, tal vez eso pide el peronismo o un sector del kirchnerismo que no se ha puesto hasta ahora de acuerdo de cuál es su plan económico, porque no tienen ni idea de cuál es el plan económico, porque nunca, después de la derrota que tuvieron en 2023, nadie salió a decir, bueno, nosotros tenemos un plan económico alternativo que es este. O por lo menos no se conoce. Yo no lo conozco, no me mandaron ningún plan económico. Lo que le está pasando a Milei es que los cuestionamientos que hay respecto al plan de estabilización vienen de tipos que son súper ortodoxos, que son que en los 90 eran monetarismo puro. Carlos Rodríguez, el fundador del Centro de Estudios Macroeconómicos, es alguien que... Yo le hice 2 entrevistas a Friedman en los 90, estando en Página 12. Me atendía Rose, la esposa, me decía, ahora le paso. Carlos Rodríguez lo conocía a Friedman, había sido lo mismo Roque Fernández, lo mismo todos los que estuvieron en el plan de estabilización chileno con Harberger a la cabeza. Entonces, lo que quiero decir es que el cuestionamiento que hay no es que le están pidiendo dale a la maquinita y hacete un plan platita. Yo lo que veo como cuestionamiento al plan económico que hay desde esos sectores es 2 puntos. Uno, al estilo Cavallo, diciéndote, bueno, hiciste un plan de estabilización donde estuviste abusando del ancla nominal que te funcionó muy bien en la primera etapa, pero esa ancla te generó una apreciación cambiaria grande. Eso no se está generando porque hay un boom de ingreso de capital y de inversiones argentina. Entonces, lo que te conviene hacer ahora, que tenés una amplia variedad de alternativas, que te están entrando todos los dólares de la cosecha gruesa, más los dólares que entran de emisión de deuda privada de las empresas, todavía el capital extranjero está ausente, tanto de cartera, los dólares del colchón de los argentinos no salen de ahí, y tampoco está viniendo la inversión extranjera directa a raudales. Le están diciendo, aprovechá este momento para liberar las restricciones que te quedan en el mercado cambiario, flotá libremente. Es decir, le están diciendo una visión más ortodoxa. Le están diciendo, poné más mercado. No le están diciendo emití plata. Y le están diciendo lo que plantea el acuerdo con el fondo. Emití contra acumulación de reservas y no esterilicen los pesos que están circulando. Es decir, eso decía el acuerdo con el fondo. Van a comprar reservas emitiendo pesos sin esterilizar, es decir, sin retirar esos pesos por parte del Tesoro o del Banco Central. Entonces, eso es lo que le están planteando. Hoy se lo pusieron en el acuerdo. Hoy está nuevamente en el acuerdo con el FMI. Bueno, ahora vamos a hablar. Entonces, yo creo que el presidente hace una explicación muy interesante y, bueno, obviamente, como economista le prestamos atención, pero después enarbola un argumento político. Pone como adversario al cual está discutiendo algo que hoy no le están discutiendo desde la economía. Nadie le está diciendo, hacete un plan platita emitiendo pesos contra déficit fiscal. O por lo menos no veo que esos sean los cuestionamientos principales que más le duelen al gobierno, que llegan o de los bancos de inversión, o de Cavallo, o de Carlos Rodríguez, o de Kigel, o de Cotani. Entonces, es distinta la discusión. La segunda cosa que me parece relevante, y agarro esto de Chile, y no me parece menor, es que la discusión que le están dando al presidente respecto al plan económico no es una discusión trivial, porque ha pasado muchas veces en la historia argentina y en la historia chilena. Y leo un párrafo del libro de Sebastián Edwards, que estuvimos la semana pasada con él, un ex estudiante o graduado de la Universidad de Chicago, o doctorado en realidad en la Universidad de Chicago, que rescata del milagro chileno no lo que hicieron los Chicago Boys originales hasta el año 85, porque Friedman dice, en este libro también dice, que, esto lo escribe a principios de los 90, dice que los Chicago Boys originales del 73 al 82, cuando se produce la gran crisis cambiaria en Chile, fracasaron, son unos fracasados, porque tuvieron mala suerte, porque se apreció el dólar, se sobrevaluó el dólar y se les atrasó mucho
el tipo de cambio, y eso generó un descalabro en la economía real en Chile y un superendeudamiento de las empresas que cuando hubo que ajustar el tipo de cambio por mecanismo de mercado, quedaron todas quebradas y todos los bancos quebrados y tuvo que rescatarlo el Estado. Y en cambio, dice el plan de estabilización israelí en el 85, dice, tuvo suerte porque fue un momento donde mucha depreciación del dólar a nivel mundial y eso ayudó a que no se apreciara el shekel, la moneda israelí, e Israel pudiera tener competitividad. Nada. Friedman viajó 2 veces, fue una mancha para Friedman eso, a verlo a Pinochet en el 75, que le dice hay que hacer un programa de shock, y en el 82, antes de la crisis, o en el 81, antes de la crisis, que a regañadientes, para no dejarlos en offside a todos los Chicago Boys que estaban ahí, todos sus alumnos, banca el crawling peg o el tipo de cambio casi fijo, tipo de cambio fijo con apreciación cambiaria, cuando él era un defensor de los tipos de cambio flotantes, y después viene la crisis. Lo que quiero decir es que, fíjense lo que dice, en 1985 Pinochet y la Junta exigieron resultados rápidos, porque ya habían fracasado los Chicago Boys, que seguían con el programa ortodoxo, diciendo equilibrio fiscal y cero emisión monetaria, no puedo tener crisis. Y tuvieron una crisis de balance de pago terrible en el 82. Es cierto que el déficit de cuenta corriente de Chile, es decir, gastaban 9 puntos más del PBI o 10 puntos más del PBI de lo que generaban, y es cierto que fijaron el tipo de cambio. La Argentina hoy tiene un déficit de cuenta corriente muy chiquito, de 1 punto del PBI o menos, y además además del equilibrio fiscal, se han aprendido cosas del pasado, tiene tipo de cambio flotante, entre bandas, pero tipo de cambio flotante. Es decir, no es Chile del 82, donde el equilibrio fiscal no te alcanzaba porque con eso te fuiste a una crisis cambiaria. No es Chile del 82. Pero sí, en términos del funcionamiento de la economía real, leo este párrafo y termino. Si Viggi, que era Hernán Viggi, el nuevo ministro de Economía, si Viggi y su equipo no lograban cumplir el ala estatista de las Fuerzas Armadas, ganaría ventaja y el progreso logrado durante la primera fase de reforma estaría en peligro. Considerando aquellas condiciones, el nuevo equipo económico decidió enfocarse estrictamente en 2 prioridades interrelacionadas. Está hablando de los Chicago Boys o pseudo Chicago Boys, Viggi era de la Universidad de Columbia, pero no importa, siguieron el mismo programa, pero con más realismo. A partir del 85, y fue un éxito del 85 al 90, cuando termina la dictadura militar de Pinochet, y después empieza la concertación en 1990. ¿Cuáles eran las 2 prioridades interrelacionadas del plan económico? Chile había logrado bajar la inflación de 150 a 200%, que tuvo Allende antes de ser derrocado en el 73. En realidad hubo, bien contada, decía Sebastián Aduda, 500%. La había logrado bajar entre el 30 y 40%, pero de ahí no lograban bajarla. Fijaron el tipo de cambio para usar el ancla cambiaria, a ver si podían bajar a un dígito, y se fueron a una crisis cambiaria, y una crisis del 82 que significó 10 puntos de caída del PBI, estallido de desocupación. Solo se pudo mantener porque estaba una dictadura como la de Pinochet, digamos, no tenía oposición. Pero los que llegan en el 85 tienen un cambio muy pragmático, dice, 2 prioridades interrelacionadas: la aceleración del crecimiento y la recuperación de empleos. Por supuesto que les importaba controlar la inflación, que era de un 25% anual, pero no era una obsesión como lo había sido para Sergio de Castro y los Chicago Boys de su generación a fines de los 70. El nuevo equipo decidió vivir, al menos durante un tiempo, con ese nivel de inflación, con el 25%. Chile despegó desde el año 85 al 90, inversión extranjera, con un tipo de cambio real alto, le entraban capitales, tuvo que poner controles al ingreso de capitales para disuadir, para que no le entrara tanto capital especulativo, además de las inversiones directas. Fue un exitazo en esos 5 años finales de Pinochet, y a partir del 90 con la concertación con el gobierno democrático. Lo que quiero decir es, y estos eran todos Chicago Boys, no eran kirchneristas que estaban del otro lado pidiéndote la maquinita. Entonces, se hizo largo, pero lo que yo digo es, para los que quieren entender, que entiendan, y los que no, dedíquense a ver TikTok e Instagram y